Del cuarto grado técnico 3. Una alegría compartir en esta semana para nuestros aprendizajes del área. Hemos estado viendo de una situación problemática de una familia del distrito de Mazamari que necesitaba saber la cantidad de madera y la cantidad de tierra para que pueda sembrar sus plantas medicinales. Vamos a reforzar a pedido de algunos estudiantes para poder tener claro ya el desarrollo de estas situaciones problemáticas de lo que viene a ser prismas rectangulares para poder hallar el área y el volumen. Por lo cual tenemos acá, estimados estudiantes, nuestra primera pregunta de reforzamiento. En la pregunta de reforzamiento tenemos una primera pregunta de lo que viene a ser de la familia Pérez. ¿Qué ha pasado aquí con la familia Pérez? La familia Pérez quiere desarrollar cajones. En este caso ya tenemos la situación problemática y nos pregunta, hijos, nos pregunta, estimados estudiantes, ¿qué cantidad de tierra se necesita para llenar el cajón? Vamos a suponer que tenemos aquí ya el cajón ya realizado que necesita la familia Pérez. Entonces, para que pueda sembrar las plantas medicinales, necesitan la cantidad de tierra. Necesitamos una cantidad de tierra para que llene nuestro cajón y para poder sembrar nuestras plantas medicinales. Entonces, aquí, hijos, hemos estado desarrollando ya. Necesitamos saber qué cantidad de tierra necesita. Y por lo cual, cuando nosotros tenemos esta figura, lo que viene a ser un prisma rectangular, necesitamos saber el volumen. Ya, profesor, muy bien. Sí, hemos estado viendo que para poder desarrollar, para saber la cantidad de tierra, necesitamos entonces saber, jóvenes estudiantes, el volumen. Necesitamos saber el volumen. Profesor, y para poder hallar el volumen, me recuerdo que en las clases solamente necesitaría hallar la multiplicación de sus dimensiones. Muy bien, estimado estudiante. ¿Cuáles son esas dimensiones? Profesor, la primera dimensión que tenemos ahí, lo que podemos visualizar es el largo, que es 70 centímetros. También, profesor, el ancho, que en este caso es de 50 centímetros. Son las dimensiones del cajón. Y de profundidad o de altura, 30 centímetros. Entonces, muy bien, jóvenes estudiantes, yo sé que cada uno de ustedes saben, profesor, para hallar el volumen, tendríamos que multiplicar, profesor, 70 centímetros ¿por cuánto multiplicamos, estimados estudiantes? Profesor, le vamos a multiplicar por 50. Muy bien, por 50 centímetros. También multiplicamos por otra dimensión, que es, profesor, de 30 centímetros. Multiplicamos por 30 centímetros. Muy bien, hijos, entonces al multiplicar el volumen es igual, el volumen es igual a 7 por 5, 35, y 35 por 3, 105. Completamos entonces 1, 2, 3 ceritos, 1, 2, 3 centímetros,
105.000 centímetros. Profesor, como estamos hallando el volumen, es al cubo. ¿Por qué, profesor, es al cubo? Si nosotros multiplicamos entonces, hijos, centímetros por centímetros, es centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados por centímetros, entonces nos saldría, hijo, centímetros cúbicos. Muy bien, entonces, estimado estudiante, ya tenemos ahí nuestra respuesta. Se necesitaría de 105.000 centímetros cúbicos. ¿Para qué? Para poder llenar nuestro cajón con las siguientes dimensiones: de 70 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y de profundidad 30 centímetros. Profesor, tenemos en centímetros. Nosotros hemos estado desarrollando entonces, hijo, ¿qué pasaría si nuestras alternativas, tanto la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C, no estaría en centímetros cúbicos, sino estaría en metros? Ah, profesor, hemos estado viendo en nuestras clases cómo podemos convertir. Entonces, en este lado, hijo, recordamos lo que hemos realizado. Profesor, tendríamos que convertir. Acá estamos desarrollando al costado, hijo, la conversión. O convertir. Profesor, yo me recuerdo que para convertir de centímetros cúbicos, si yo quiero convertir de centímetros cúbicos, que nos ha salido la respuesta, si queremos convertir a metros cúbicos, profesor, hemos desarrollado en las clases que simplemente tendríamos que hacer una operación. ¿Cuál es esa operación, hijo? ¿Cuál sería esa operación? A ver, nos recordamos. Profesor, tendrías que multiplicar. Exacto, muy bien, hijo. Profesor, multiplica nada más, profesor. ¿Por cuánto multiplicaríamos, hijos? Profesor, tendrías que multiplicar por 0,0000001. Para convertir, entonces, hijos, no hay que olvidarnos, para convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos, simplemente tendríamos que multiplicar. ¿Por cuánto? Multiplicamos por 0,00001. Muy bien, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? El último paso para convertir 105.000 centímetros cúbicos. Si quiero convertir a metros cúbicos, multiplicaríamos entonces, ¿no, hijo? Multiplicamos, profesor. Multiplícale, profesor. Nuestro resultado que ha salido 105.000, lo multiplicamos por 0,00001. Profesor, tendríamos como respuesta, ¿cuántos saldría entonces al multiplicar? Profesor, nos sale igual, acá vamos a escribir, al multiplicar, perdón, entonces ponemos aquí, el volumen es igual, el volumen nos saldría, hijos, igual, ¿a cuánto nos saldría? Multiplicando por el profesor, nos sale a 0,105 metros cúbicos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí, hijos? Profesor, lo que usted ha desarrollado aquí es convertir nuestra respuesta de centímetros cúbicos, lo hemos convertido a metros cúbicos. Entonces, ¿qué cantidad de tierra necesita la familia Pérez para poder llenar su cajón de tierra? Se necesitaría de 105.000 centímetros cúbicos la cantidad, o si no, también podríamos decir, se necesita, profesor, de 0,105 metros cúbicos. Hemos convertido. Entonces, si nos damos cuenta, hijos,
en la resolución, en nuestras alternativas encontramos la respuesta en la alternativa A. Muy bien, entonces no hay que olvidarnos entonces, hijos, para poder convertir. Sí, profesor, ya en las clases hemos desarrollado, ya podemos convertir, profesor. Muy bien, es muy importante entonces, hijos, saber convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Muy bien, tenemos un segundo problema, hijos. El segundo problema igual nos habla de la familia Aries. De la familia Aries, que necesita construir cajones para que pueda sembrar sus plantas medicinales, ¿no? En esta situación de la pandemia necesita tener una buena respiración, por lo cual se ha animado a realizar cajones. Y en este caso se hace la pregunta, ¿no? La familia Aries se hace la pregunta: ¿qué cantidad de madera se necesita para construir el cajón? ¿Qué cantidad de madera? Muy bien, entonces, hijos, también hemos estado desarrollando. Si yo quiero construir mi cajón, necesito madera. Profesor, hemos estado viendo, para saber la cantidad de madera, simplemente, profesor, tendríamos que hallar. ¿Cuál tendríamos que hallar, hijos? A ver, háganme recordar. Profesor, tendríamos que hallar el área. Muy bien, joven estudiante. Muy bien, tendríamos que hallar entonces, hijos, simplemente tendríamos que hallar el área. Si tenemos ya las dimensiones de 70 centímetros, si nos damos cuenta, hijos, es las mismas dimensiones de ancho, 50 centímetros, y de profundidad 30 centímetros. Muy bien, entonces si voy a hallar el área, profesor, si yo me doy cuenta, si es mi cajón, vamos a hallar de esta cara. En esta cara, si nos damos cuenta, hijo, está A, B, C y D. A, B, C y D. Vamos a hallar esta cara. Si nos damos cuenta, ¿cuánto está de largo? Profesor, de largo hay 70 centímetros, ¿ya? Entonces podríamos todavía así escribir, hijos, para podernos darnos cuenta. De largo, profesor, yo veo de 70 centímetros. Y de profundidad, profesor, 30 centímetros. Ya, profesor. Muy bien, entonces, hijo, lo que tendríamos que acá hallar, en un primer lugar, es el área, ¿no? El área de ese rectángulo. ¿Cuál es el área de ese rectángulo, hijo? Profesor, 70 por 30. 70 centímetros por 30 centímetros. Perfecto. Multiplicando entonces, hijo, ¿cuánto tendríamos multiplicando? Ahí, profesor, multiplicamos 7 por 3, 21. Un 0, dos ceros. Un 0. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. O sea, tenemos entonces, hijo, 2100 centímetros cuadrados. 2100 centímetros cuadrados. Muy bien, profesor. Ahora, esa área hay que multiplicarle por 2. ¿Por qué por 2? Profesor, su opuesto, quiere decir su opuesto de este lado, de esta cara, son iguales. Quiere decir que también esta área es igual de 2100 centímetros cuadrados. Más 2100 centímetros cuadrados, profesor. Entonces ya tenemos ahí a dos caras, que es igual a ¿cuánto? Profesor, hay que multiplicarle para no olvidarnos. Muy bien, entonces 2100 centímetros cuadrados lo multiplicamos por 2. Sí, profesor, tiene mucha razón. Lo multiplicamos por 2 porque tiene dos caras. Entonces, al multiplicarle por 2 tendríamos, hijo, 2, 4, 400, 200 centímetros cuadrados. Muy bien, hasta ahí entonces, hijo, ya tenemos
¿Cuántas caras hemos desarrollado hasta allí, hijo? Profesor, hemos desarrollado una cara, dos caras. Ya sabemos el área de estas dos caras. Profesor, nos falta esta cara con esta cara. Y si nos damos cuenta, hijos, esta cara está 50 por 30. 50 por 30. 50 centímetros por 30 centímetros. Ya, profesor, entonces tenemos ya ahí también el otra área. Ya tenemos un primer área. Vamos con el segundo área, profesor. El segundo área es igual, profesor, 50 por 30. 50 centímetros por 30 centímetros. Muy bien. Al multiplicar, profesor, tenemos 5 por 3, 15. Completamos 12 litros 1500 centímetros cuadrados. Profesor, igual, si nos damos cuenta, profesor, son dos caras, tendríamos que multiplicar por 2. Son dos caras, profesor. Una cara, esta cara, que es de 1500 centímetros cuadrados, es igual a su cara opuesto, que es igual de 1500 centímetros cuadrados su área. Ambos son iguales. Multiplicando entonces por 2, hijo, ¿cuánto tendríamos multiplicando por 2? Profesor, multiplicando por 2, 0, 0, 10, 3000, profesor. Entonces tenemos ya 3000 centímetros cuadrados. ¿Cuántas caras hemos desarrollado hasta el momento? 1, 2, 3, 4. ¿Quién nos falta, hijo? ¿Quién nos faltaría? Profesor, nos falta la base inferior. Muy bien, entonces la base inferior, si nos damos cuenta, esta base es 70 centímetros por 50. Muy bien, profesor. 70 por 50. Perfecto, hijo. Entonces ahí ya hemos desarrollado la base inferior, que vendría a ser 70 centímetros por 50 centímetros. ¿Cuánto entonces sale, hijo, ahí al multiplicar? ¿Cuánto nos sale? A ver, profesor, multiplicando saldría 5 por 7, 35. 0, 0, 0, 0 centímetros cuadrados. Centímetros por centímetros cuadrados. ¿Multiplicamos por 2, hijo? No, profesor, ¿cómo vamos a multiplicar por 2? Claro que esta área también es igual, pero no necesito esta cantidad de madera. Si no, profesor, ¿cómo crecería nuestra planta medicinal? Entonces solamente una cara. Entonces, al final, hijo, tendríamos solamente 3500 centímetros. ¿Qué hacemos al final entonces, hijo, para tener nuestra respuesta? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Profesor, solamente sumar. Muy bien, muy bien. Perfecto. Tendríamos que sumar. Entonces, al sumar 0, 0, 0. ¿Cuánto sería, hijo? Al sumar, si sumamos entonces, a ver, ayúdenme ustedes ahí, 4200 más 3000 más 3500, profesor, saldría 0. Muy bien, un rato más acá vamos a sumar para poderlo poner. Ojo, no se olviden, ahí estamos sumando entonces para saber al final. 0, 0, 5, 7, 3, 6, 10. Entonces tendríamos, hijo, 10.700 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces hasta ahí, hijo, hemos sacado ya la cantidad de madera que se necesita. No, profesor, ¿cuánto se necesita entonces? Se necesita, profesor, para
construir. Para construir nuestro cajón con las siguientes dimensiones, necesitamos entonces de 10.700 centímetros cuadrados de madera. ¿Qué pasaría si nuestras alternativas también, hijos? ¿Qué pasaría si nuestras alternativas estaría en metros? Tendríamos que convertir de centímetros cuadrados, tendríamos que convertir a metros cuadrados. Ah, profesor, sí, hemos desarrollado en la clase. Muy bien, hijo, te recuerdas, ¿no es cierto? Entonces, para poder convertir, ¿qué tendríamos que hacer? Profesor, también tendríamos que multiplicar. Muy bien. ¿Por cuánto entonces multiplicamos, hijo? Profesor, multiplicamos por 0,0000001. Al multiplicar ya estaríamos convirtiendo. Quiere decir entonces, para poder culminar, hijo, para poder culminar, si mi respuesta ha salido, profesor, 10.700 centímetros cuadrados, solamente lo multiplico, profesor, por 0,0001. Entonces tendríamos nuestra respuesta. ¿Cuánto tendríamos nuestra respuesta, hijo? Profesor, al multiplicar entonces 10.700 centímetros cuadrados por 0,0001, estaríamos convirtiendo a metros. Entonces tendríamos de 1,07 metros cuadrados. Repito, entonces al multiplicar, hijo, 10.700 centímetros cuadrados, lo multiplico por 0,0001, tenemos como resultado 1,07 metros cuadrados. Muy bien, hijos, entonces hemos reforzado el día de hoy.